que se relaciona con la investigación del frontón, y posteriormente este caso lo ha continuado la doctora que fue coordinadora de la Fiscalía Penal Nacional, la doctora Ibáñez Carranza, ¿no? Y es por poner un ejemplo, pero eso es la mecánica. Para que nos diga en todo caso con qué documento usted se abocó al conocimiento. No se emite en el ámbito del Ministerio Público una resolución de abocamiento como sí se hace en el ámbito del Poder Judicial. Por la misma razón que he indicado, en el ámbito del Ministerio Público cualquier fiscal puede intervenir. Entonces, si no hubo ningún documento, entonces ¿cómo usted se abocó? ¿Por orden oral? ¿Cómo se abocó usted al conocimiento? Cuando la Mesa Única de Partes de la Fiscalía Penal Nacional remite el expediente, distribuye los expedientes a las diferentes fiscalías que hay. Okay. En el proceso seguido contra Ollanta Humala Tazo por los delitos contra la humanidad, desaparición forzada y contra la vida, el cuerpo y la salud, asesinato en agravio de Natividad Ávila Rivera y Benigno Zulca Castro, y por los mismos delitos en grado de tentativa en agravio de Jorge Ávila Rivera, ¿qué criterios consideró para arribar a la conclusión de que no había mérito para pasar a juicio oral? Los criterios, señor presidente y señores miembros de la comisión, están expuestos en el dictamen que se ha formulado y que obra en poder de la comisión. Y allí está expuesto todo los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se llega a la conclusión de que no es posible formular acusación. Pero tratando de hacer un esfuerzo de síntesis, es porque en todo el trámite de la investigación hay un conjunto de inconsistencias. El mismo agraviado que en un primer momento formula la denuncia que da lugar a la investigación preliminar por parte del fiscal de Tocache, presenta posteriormente un documento como declaración jurada y sostiene de que lo han presionado para declarar de esa manera y que la presión viene por parte del abogado que lo estaba patrocinando y por eso es que lo subroga, y por parte de medios de comunicación. Y lo dice expresamente que esas presiones le han manifestado que es para que se deba impedir el acceso, la postulación de este señor como candidato, ¿no? Pero no es lo único, hay otras inconsistencias que están narradas en el dictamen. Sostiene el señor Ávila, por ejemplo, que él presenta un conjunto de cicatrices que habrían sido ocasionadas como consecuencia de los tratos de tortura. Permítame una interrupción. Sí. Y a este tema vamos a llegar más adelante. O sea, básicamente en su dictamen fiscal, para concluir que no es posible pasar a juicio oral, se sustenta, como usted lo dice, está en el expediente, en la falta de elementos de convicción suficientes, ¿no es cierto? Eso lo podemos dejar como términos generales, para pasar a la siguiente pregunta. Perfectamente. Okay. Para que nos diga, en el proceso seguido contra Ollanta Humala Tazo, por los delitos ya mencionados, ¿cuáles fueron los actos de investigación que sustentaban la presunta responsabilidad penal del procesado Ollanta Humala Tazo? No sé si le he entendido correctamente. Lo que yo he explicado es que no hay elementos de convicción suficientes que sustenten una acusación que al mismo tiempo diese lugar para pasar a una etapa de juicio y conseguir una sentencia condenatoria. Entonces, una primera parte es lo que he señalado, pero hay la valoración que se hace del expediente es integral, no es solamente declaraciones de testigos. Hay
un examen por el equipo forense especializado, hay, además de eso, hay un certificado de reconocimiento médico legal al que me estaba refiriendo, y usted me dijo que eso iba para alguna otra pregunta. Y en general, el análisis que se hace de todo lo actuado durante la instrucción determina que se tenga la convicción de que no hay elementos que nos permitan sustentar una acusación. Usted, como fiscal superior, coordinador de las Fiscalías Superiores Nacionales, ¿decidió asumir el expediente judicial de Madre Mía? No. La distribución de expedientes no era un acto que lo realice el fiscal encargado de la coordinación. La distribución de expedientes se hacía conforme al ingreso que hubiese, ¿no?, y de acuerdo a un registro de expedientes a cargo de la mesa de partes única, que está desempeñada por un asistente administrativo. En la página 13 del dictamen de no haber mérito para pasar a juicio oral, cuando se analiza la presunta responsabilidad penal del procesado Humala Tasso, se señala lo siguiente: si bien es cierto, el testigo identificado con código número CRH20 y los familiares directos de los agraviados, hijos y hermanas, atribuyen la responsabilidad de estos crímenes al procesado Ollanta Humala Tasso o Capitán Carlos, también lo es que tales indicaciones no han sido corroboradas plenamente con otros elementos probatorios. Eso dice su dictamen. Al respecto le preguntamos: las declaraciones de los familiares directos de los agraviados y el colaborador número CRH20 fueron los únicos actos de investigación que sustentaban la presunta responsabilidad penal del procesado Ollanta Humala Tasso? En principio sí, porque las imputaciones vienen formuladas directamente por los agraviados. En los casos de violación de derechos humanos, prácticamente en todos, lo que se ha conocido a través de las víctimas, si es que han logrado sobrevivir, o de sus familiares, en el caso de que ha habido desaparición o ejecución extrajudicial. En este caso, Jorge Ávila, que sostiene haber sido uno de los detenidos y torturados y que logró escapar el momento del ajusticiamiento, hace las primeras sindicaciones y luego lo hace los otros familiares. Y eso se pretende corroborar con la declaración de un testigo protegido en ese momento, que declara con el código CRH20, pero luego se ha determinado que este testigo resulta ser familiar de los denunciantes. Pero además, las versiones que da este testigo, y que en principio se sostenía que estaban corroboradas con otras declaraciones testimoniales, estos otros testigos presentan recursos sosteniendo que los hechos no han ocurrido y que ellos han sido presionados, etcétera, etcétera. Permíteme ir. Pero se omite valorar la declaración de 5 testigos presenciales que justamente se indicaban a Ollanta Humala Tasso como jefe de la base militar de Madre Mía en julio de 1992 y que era conocido como el Capitán Carlos. En ese contexto, para que nos diga por qué no se hizo mención expresa de las declaraciones del ex soldado Julio Chota Vázquez, del ex capitán Ricardo Falconi Álvarez, del ex mayor Fortunato Augusto Pérez Rodríguez, del ex capitán Ignacio Trauco Rojas y de la pobladora de Madre Mía Elizabeth Treyes Gómez, 5 en total.
si todos fueron coincidentes en señalar que Ollanta-Humala-Tazo era el capitán Carlos y que en junio de 1992 era el jefe de la base contrasubversiva Madre Mía. Sí se ha tenido en cuenta esas declaraciones. Precisamente lo que se sostiene en el dictamen es que esas declaraciones están contradichas con otras declaraciones. Entonces tenemos dos versiones acerca de los hechos. Y así como hay versiones que dicen que Ollanta-Humala-Tazo, conocido con el seudónimo de Capitán Carlos, fue el jefe de Madre Mía, hay varias otras declaraciones, y si no me equivoco, la del mismo oficial Falconi, que sostienen que no fue jefe de la base Madre Mía en las circunstancias en que se han producido los hechos. Y hay varias declaraciones testimoniales que están reseñadas en el dictamen, en la resolución de la sala, en el dictamen del fiscal supremo y en la resolución de la sala suprema, que hacen referencia a estos hechos. A ver, una aclaración acá. El ex capitán Ricardo Falconi Álvarez, que fue el capitán quien relevó a Ollanta-Humala en junio de 1992, declaró que aquel fue jefe de la base Madre Mía en junio de 1992, además de usar el seudónimo de Carlos. Pero continuando con esta pregunta, no aparece expresa ni tácitamente en el dictamen. ¿Podría explicarnos por qué no se menciona expresamente estas versiones de estos 5 testigos? Porque el dictamen es una síntesis que se hace de lo actuado durante la instrucción. Lo que se ha hecho es un examen general de todo el acervo documental que hay contenido en el expediente y se hace una síntesis. De repente en esa síntesis no figura expresamente el nombre del testigo, pero sí se hace referencia a los hechos. Pero en referencia a que Ollanta-Humala-Tazo, el único procesado en este caso, era conocido con el seudónimo de Capitán Carlos, no es una versión uniforme y única en el desarrollo del proceso. Hay versiones de los testigos y de los tanto civiles como militares que sostienen, por ejemplo, en la página 9, la declaración testimonial de Isabel Alvarado Pérez, ¿no? La voy a leer para que esté en contexto. Que obra en autos, dice el dictamen a Fojas 2098, quien al ser preguntada si presenció la detención de los agraviados contestó: no había luz en aquellos tiempos, mi persona vivía casi al medio entre la casa de Jorge y de Natividad en Pucayacu, yo solamente vi personas armadas que llegaron, creo que fue una camioneta, yo vi cuando estaban en el carro andando y escuchaba que gritaban. Señala asimismo que se sabía que el jefe había sido, señala asimismo que el jefe de la base Madre Mía era Carlos. Sin embargo, habían varios Carlos, señor, que han sido jefes de dicha base. Sí, si nos pondríamos a querer leer todos los testimonios de cada uno de ellos, bueno, sería muy complicado por el tiempo. Sin embargo, permítame, colegas congresistas, manifestar que no aparece en forma expresa ni tácitamente en el dictamen las versiones de estos 5 testigos que sí reconocen que Ollanta-Humala-Tazo es el capitán Carlos y que sí ha estado en junio de 92 en la base Madre Mía. En la página 14 de su dictamen, usted concluye, luego de valorar el legajo personal del procesado Ollanta-Humala-Tazo, que con la información brindada oficialmente, no es posible determinar con exactitud las fechas en que el procesado prestó servicios en la base militar de Madre Mía, y sí estuvo como jefe en la fecha que ocurrieron los hechos. Al respecto le preguntamos, ¿el legajo personal del procesado
era la única prueba para acreditar las fechas en que prestó servicios y estuvo como jefe de la base militar de Madre Mía? Indudablemente que es un documento oficial. El caso es que en la época en que la subversión ha azotado a nuestro país, las Fuerzas Armadas han adoptado la política de que sus miembros, oficiales, suboficiales, no actúen con su verdadera identidad, sino con una identidad supuesta. Y cuando se ha pedido el informe al Ministerio de Defensa que nos permita determinar con exactitud quiénes eran los oficiales asignados en el momento en que han ocurrido hechos presuntamente delictuosos, esta información no ha sido proporcionada totalmente. Lo que se ha proporcionado en algunos casos como este es esta hoja de servicios, y de allí podemos sacar algunas conclusiones. Le pregunto esto porque Ricardo Falconi Álvarez, ex capitán, fue el capitán quien relevó a Humala en julio de 1992, y él declaró que aquel fue jefe de la base Madre Mía en junio del 92, además de usar el seudónimo de Carlos. Fortunato Pérez Rodríguez fue teniente de la base de Madre Mía desde mediados de febrero hasta abril del 92 y señaló que su jefe inmediato en dicha base fue el capitán Carlos, a quien reconoce como Ollanta Humala-Tazo. Ignacio Trauco Rojas fue capitán de la base Madre Mía y en 1992 reemplazó al capitán Escorpio como jefe de la base militar y luego fue relevado por Ollanta Humala-Tazo, a quien reconoce como el capitán Carlos. El ex soldado Julio Chota Vázquez estuvo en la base militar de Madre Mía desde noviembre del 91 hasta julio del 92 y señala que conoció a Ollanta Humala como el capitán Carlos. Y finalmente Elizabeth Treyes Gómez, en sede judicial, señaló que era propietaria de un negocio de comidas de Madre Mía y que en abril del 92 viajó a Trujillo, pero retornó a Madre Mía el 22 de junio de ese año y 3 días después conoció al capitán Carlos, a quien identificó como Ollanta Humala-Tazo. Y sin embargo, además de esto, el legajo al que se hace mención en el dictamen, que señala, en el dictamen señala que Humala estuvo en el batallón contrasubversivo 313 de Tingo María entre el primero de enero del 92 y el 31 de diciembre del 92. Sin embargo, el propio Ollanta Humala-Tazo había reconocido que estuvo como jefe de la base militar de Madre Mía en 2 oportunidades en el año 1992, pero que no recordaba las fechas, es decir, la información oficial era incompleta, por cuanto el propio procesado reconoció haber estado en 2 oportunidades en la base militar de Madre Mía. En consecuencia, el legajo personal debía ser valorado conjuntamente con otras pruebas testimoniales como la que le he manifestado para concluir con mayor exactitud sobre las fechas en que Humala estuvo al frente de la referida base, lo cual fue omitido en el dictamen. Para que nos diga si el testigo Ricardo Falconi Álvarez declaró que Ollanta Humala fue jefe militar de la base Madre Mía entre los días 17 al 22 de junio de 1992. ¿Por qué? Porque lo relevó del puesto y que lo conoció como capitán Carlos. Si esto declara Ricardo Falconi Álvarez, ¿por qué no se consideró dicha declaración si provenía de un testigo presencial en la base militar de Madre Mía y tenía ese entonces el mismo cargo que el procesado Ollanta Humala, capitán Carlos? Porque como hay declaraciones en el sentido que usted acaba de señalar, señor presidente, hay otras declaraciones que sostienen que no hay precisión respecto a que el procesado haya estado como jefe de la base en los días en que se produjeron los hechos. Esto es entre el 17 de junio y el 22 de junio. Okay. Perdón, para terminar. Continúe. Sí. Una de esas declaraciones es la del entonces jefe de todo el batallón, el coronel Leonel Cabrera Pino. Y él sostiene que Ollanta Humala-Tazo habría sido desplazado a otra unidad
si no me equivoco, de reacción rápida, porque eran los días en que Sendero celebraba el Día de la Heroicidad Nacional, conmemorando los días de velamiento de los motines que se hizo, del motín que se produjo en el frontón, y que se necesitaba tener personal calificado para que pudiese reaccionar ante cualquier eventualidad. Y Leonel Cabrera Pino no es cualquier oficial, era el jefe de toda la unidad. Por lo demás, en ningún momento se ha cuestionado, ni es lo decisivo si el procesado fue o no jefe de la base de Madre Mía. Eso es un hecho que está admitido. Continúe usted. Eso es un hecho que está admitido. Y en el expediente en ningún caso se niega eso. Lo que se dice es que no hay precisión respecto a las fechas. Y hay otras declaraciones que evidentemente sostienen que no está determinado con precisión si estuvo esos días de jefe o no. Pero además, hay varios capitanes Carlos en Madre Mía. Y hay un capitán Carlos, el capitán Carlos Esparza, que ha sido condenado por hechos de Madre Mía por la Sala Penal Nacional y que luego ha sido absuelto en la Corte Suprema. Y están los documentos, ¿no? 10 años de prisión para oficial del ejército que violó derechos humanos en Alto Guayaga, capitán Carlos Esparza. Y esto está difundido ampliamente. Alto Guayaga. Claro, Alto Guayaga es otro lugar. Esa declaración de Cabrera Pino obviamente es contradictoria con lo declarado por los testigos anteriores que yo acabo de mencionar, ¿correcto? Dichas contradicciones o imprecisiones no justificaban ser evaluadas o analizadas en un juicio oral. Eso evidentemente que es un tema opinable, señor presidente. Yo insisto en que yo no he decidido que la causa quede en el archivo. Esa es una opinión que he formulado de conformidad con las atribuciones que confiere el Código de Procedimientos Penales. Esa opinión ha sido convalidada por la Sala, que está integrada por 3 magistrados y por otros magistrados de la instancia suprema. ¿Usted tuvo conocimiento de la existencia del proceso penal seguido contra Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reate y Jorge Ávila Rivera por el delito de cohecho activo específico derivado de la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía? He tenido conocimiento de ese proceso en el sentido de que estoy enterado a través de la información periodística, pero no en el sentido de que haya tenido intervención en esos actos. Yo sé que como consecuencia de el trámite de este proceso y las versiones que han circulado en el sentido de que ha habido compra de testigos, se ha instaurado un proceso penal. Y que este proceso penal ha seguido sus cauces y que ha llegado inclusive a la Corte Suprema, en donde se ha emitido una resolución final absolviendo a los procesados de este caso. ¿Usted tuvo conocimiento que en dicho proceso la imputación contra Jorge Ávila Rivera fue haber recibido la suma de $4.000 americanos para retractarse de su sindicación contra Ollanta Humala-Tazo en el proceso penal por el caso Madre Mía? Le reitero que yo he tenido conocimiento de que se estaba realizando un proceso por actos irregulares, presunta compra de testigos para distorsionar el sentido de la justicia, no de los pormenores, porque no he tenido acceso al expediente. O sea, en conclusión, usted no tuvo conocimiento que en dicho proceso la imputación contra Jorge Ávila Rivera fue haber recibido la suma de $4.000. De la suma no, he tenido información por la información periodística de que se le ha pagado al testigo, agraviado en este caso, para que distorsione su información original. Okay. Cuando Jorge Ávila Rivera
rindió su declaración indagatoria el 13 de marzo de 2006 en el proceso seguido contra Ollanta Humala-Tasso, cuando se le preguntó si tenía algo que agregar a su declaración, él señaló que el 15 de febrero de 2006 se le acercaron unas personas que le indicaron que eran gente de Ollanta Humala y le pidieron que retirara las denuncias contra Humala. Si así lo hacía, le iban a pagar $2.000 en caso se ganara y en caso que no ganara $1.000. Si Jorge Ávila Rivera denunció el 13 de marzo de 2006 que personas del entorno de Ollanta Humala le habían ofrecido dinero para que se retracte de su denuncia, y 3 meses después, el 29 de junio del 2006, firmó una declaración jurada retractándose de su denuncia contra Ollanta Humala-Tasso, le preguntamos, ¿no era razonable pensar que la retractación de la denuncia de Jorge Ávila contra Ollanta Humala fue por una suma de dinero que había recibido? Es perfectamente razonable eso, pero no se trata de cualquier testigo. Jorge Ávila Rivera no es un simple testigo de los hechos, es el agraviado, es la persona que presuntamente sufrió los actos de tortura, de malos tratos, de tratos crueles, y que inclusive iba a ser víctima de un homicidio. Si él, estando en esa condición, dice que los hechos no son ciertos y sostiene que es el abogado Víctor Álvarez Pérez el que le ha inducido y el que le ha hasta cierto punto obligado, hay versiones que no permiten valorar sus declaraciones, y lo que estamos poniendo de relieve en el expediente es eso. Okay. Sí, pues, doctor, como usted entenderá, tampoco en su opinión fiscal, digamos, en esa opinión fiscal hay omisiones bastante importantes, como por ejemplo las 5 testimoniales a que se hizo mención anteriormente. Y acá, respecto a lo que Jorge Ávila manifestó, y lo relevante de esa declaración es que fue espontánea, a él nadie le pregunta, él de mutuo propio dice que se le han acercado, y eso tampoco se analizó en la acusación fiscal. En la página 15 del dictamen fiscal, de no haber mérito para pasar a juicio oral, se menciona como prueba de descargo justamente la retractación de los testigos Gaspar Santillán Grandes, Pedro Olimar Java y Ramón Olimar Java, quienes sostuvieron que inicialmente incriminaron a Ollanta Humala-Tasso porque fueron inducidos, amenazados y coaccionados con ser procesados como cómplices si no declaraban en ese sentido. Al respecto le preguntamos, si los mencionados testigos señalaron al abogado Víctor Álvarez Pérez como la persona que los amenazó y coaccionó para que se indicaran a Ollanta Humala-Tasso, ¿por qué no dispusieron que dicho letrado testificara a fin de determinar la veracidad o la falsedad de lo señalado por los citados exsoldados como justificación de su retractación? Esa respuesta, señor presidente, tendría que darlo los fiscales que han intervenido en primera instancia y el juez instructor, que es el director de la instrucción o investigación que se ha llevado a cabo. El pronunciamiento que se hace a nivel de la Fiscalía Superior es respecto al contenido del expediente. En todo caso, nosotros nos hemos pronunciado considerando de que no está completo y hemos pedido la ampliación en las oportunidades que están reseñadas, pero la responsabilidad de la actuación y el recaudo de medios probatorios no corresponde a la Fiscalía Superior, corresponde al órgano constitucionalmente obligado a investigar, y en este caso era el juez. Bien. Si Jorge Ávila Rivera había denunciado un intento de soborno hacia él por personas del entorno de Ollanta Humala, ¿no era razonable pensar que dichas personas también buscarían un acercamiento hacia los testigos colaboradores Pedro Olimar Java, Ramón Olimar Java
y Gaspar Santillán Grandes para que también cambien de versión y declaren en favor de Ollanta Humala? Las presiones a las que se hace referencia en el trámite del proceso vienen de uno y de otro lado. Del procesado, como usted lo acaba de indicar,